Damos la bienvenida al señor Nelson Erazo. Él es presidente del Frente Popular, dirigente de la UGTE. En calidad de tal, asiste también a mesas de trabajo que se están desarrollando entre trabajadores y el gobierno nacional. Estamos ya prácticamente cumpliendo un año de gestión con Guillermo Lasso. Quisiéramos saber qué avances se han dado en las relaciones laborales con el gobierno, pero iniciemos por lo más crítico, por aquello que aparentemente va tocando fondo o se acerca al filo del abismo, como lo dijo Henry Llanes en una entrevista el día de ayer. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ustedes mantuvieron una mesa de trabajo sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el gobierno. Paralelamente, la semana pasada tuvo una de sus más profundas crisis en atención a sus afiliados. ¿Qué hay con respecto al IE, señor Erazo? Bueno, muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es preciso establecer que efectivamente este año en el cual el gobierno nacional ha estado al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha significado mayores afectaciones a los afiliados, a los asegurados. No han podido combatir los actos de corrupción que se han establecido dentro de la seguridad social y peor todavía los problemas económicos por los que estamos atravesando los afiliados, los asegurados, y en este marco también los problemas de salud que tienen que ver con el tema de la medicina y el tema de la atención médica. Todo esto evidentemente es provocado desde hace algunos años por las políticas establecidas en tiempos del correísmo que determinaron el hecho de la eliminación del 40% del aporte a la seguridad social desde el año 2015, 2016 y 2017. Pero también tiene que ver con la acción que tomó el gobierno nacional del presidente Moreno, a quien ya la Corte Constitucional le había señalado en el 2018 que debía cumplir con todas los pagos del 40% a la seguridad social y que jamás lo hizo. Cabe señalar que el mismo presidente Lasso, mi estimado Gustavo, no ha entregado el 40% en su totalidad para la seguridad social, lo que ha provocado evidentemente estas dificultades económicas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A Son, eso señor debemos... Erazo, también problemas que suman a esto, la inclusión de grupos etarios como cónyuges, hijos menores de 18 años, que está muy bien que se les atienda, pero se los ha hecho, se los ha incluido sin obligaciones, sin financiamiento. Cuando se toma el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como un tema político y no desde un punto de vista que resuelva los problemas evidentemente de los afiliados, ocurre todo esto, porque lo que usted acaba de señalar en relación al tema de la atención a los hijos de los trabajadores, a las esposas, a los cónyuges, ¿no es cierto?, de los afiliados, evidentemente que ha generado también esta dificultad. Pero mucho más complejo, mi estimado Gustavo, está el hecho de lo que es el traslado de la atención médica a las clínicas privadas. Tome usted en cuenta de que ese traslado o ese traslado de la atención médica a las clínicas privadas están por encima de los 6.000 millones de dólares. Es decir, es mucho más de estos recursos que es la atención a los hijos de los trabajadores. ¿No se O lo convirtió que, esto, aunque nos salgamos un poquito del orden establecido en este diálogo, pero no ajá, se trató esto ya de un comienzo de privatización de estos servicios? evidentemente que el gobierno nacional, tanto los del pasado como los de ahora, ¿no es cierto?, han insistido en sostener el tema del traslado de la atención médica a clínicas particulares. Recuerde usted, mi estimado Gustavo, solamente por ponerle un caso en este elemento, que el señor González favoreció con eso a su primo, por ejemplo, de la clínica González de Sucumbíos, quien tenía esta clínica ingresos de 200 millones, de 200.000 dólares, ¿no es cierto?, anuales, pasó a tener 2 millones de dólares anuales, es decir, más de 5 veces el capital que le ingresaba. Y esto ha evidenciado los jugosos negocios que ellos tienen alrededor de esta temática.
Pero me parece importante estos hechos que hayamos empezado a analizar, mi estimado Gustavo, porque en la mesa de discusión en el tema de la seguridad social hemos venido abordando estos Ya, temas. yo quisiera también dejar planteando, antes de ir a los temas que están discutiéndose, a las posibles salidas, a las alternativas que se están viendo, quisiera saber qué está sucediendo con los ecuatorianos, ya sea afiliados o jubilados que padecen de enfermedades catastróficas. Hemos visto Mire, cuadros para todo, realmente lamentables aquí en la ciudad de Cuenca de gente que ha sido abandonada a su suerte, que en medio del dolor ven procesos en muchos casos irreversibles en su salud por los cortes que se han dado en estos tratamientos. mire, Gustavo, evidentemente que este es un problema que a todos nos preocupa, como los que más expresamos nuestra solidaridad con todos quienes están atravesando este tipo de enfermedades y que han sido descuidados en la atención por parte del gobierno nacional y también por las autoridades de la seguridad social. Es evidente que requerimos de manera inmediata el hecho de que se compren las medicinas que se requieren para que los efectos de este tipo de enfermedades que son muy graves, evidentemente puedan en alguna manera detenerse y en otros casos, ¿no es cierto?, al menos que no sea tan dolorosa. Y por eso es indispensable avanzar en el hecho de que el gobierno nacional debe pagar la deuda para que existan los recursos necesarios para comprar la medicina para los pacientes que tienen enfermedades catastróficas. Pero hay un ¿Cuánto elemento. se ha dejado de pagar por estos rubros? Mire, esos datos no nos ha dado todavía el gobierno nacional, sin embargo, estamos abordando esto, pero hemos visto conveniente el hecho de que deben acelerarse los procesos para el compro de las medicinas y le hemos señalado que la alternativa no está en el tema de que se traslade la compra de las medicinas a las farmacias privadas. Esa no es la alternativa porque va a ser mucho más complejo el gasto, mi estimado Gustavo. No es lo mismo comprar en grandes cantidades que comprar una receta de manera individual. Y evidentemente si nos van a vender al mismo precio que compramos el paciente común y corriente, ¿no es cierto?, en las farmacias, ¿qué tipo de negocio puede ser para la seguridad social? Eh, Le decía que es muy simple, hay una relación de 1 a 10 en el precio, por ejemplo, de medicamentos que se producen en Asia o en Europa, en laboratorios, con respecto a Ecuador. Si allá cuesta 50, en una farmacia aquí se venden 500 o en más de $1000. Evidentemente que es así, por eso es necesario, ¿no es cierto?, que las cosas sean transparentes y no puede ir a delegarse a la farmacia privada el tema de las medicinas. Por un elemento, mi estimado Gustavo, fíjese usted que en las investigaciones que estuvimos haciendo dentro de la mesa de discusión, encontrábamos que una pastilla como el ibuprofeno, por ejemplo, que podía costar en una farmacia privada $1, ¿no es cierto? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaba comprando al mismo precio y a veces incluso 4 veces más el valor de lo que cuesta. Por eso es necesario entonces garantizar los procesos y evidenciar que las cosas deben tener mucho más transparencia, debe ser mucho más ágil, pero sobre la base de garantizar los recursos para los y las afiliadas. En estos días que hemos Bien. estado discutiendo estos temas, Vayamos, me le han iba dado. justamente a invitar para que nos cuente qué es lo que se trató en esta mesa de trabajo concretamente, a qué conclusiones se llegó sobre el IES entre el gobierno y los representantes laborales. A ver, mi estimado Gustavo, son 5 temas que le hemos propuesto al gobierno nacional discutir. Uno es el tema de la gobernabilidad y que tiene que ver con eso, con recuperar el delegado de los trabajadores, ¿no es cierto?, para que desde ahí podamos defender los derechos de los afiliados. Fíjese usted que son desde el año 2012, se encuentran tanto el representante de los trabajadores como el representante de los empleadores y no han sido cambiados, es decir, más de 10 años dentro del Consejo Directivo del IES. Son ellos también los responsables de lo que ha pasado, pues mi estimado Gustavo, cuando ellos no dijeron nada sobre la eliminación del 40%, cuando ellos se callaron frente al hecho de que se modificó la resolución 501 que cambió el seguro de salud por el valor del el seguro de pensiones, cuando se estableció el famoso fondo para el seguro de desempleo, cuando todo esto ocurrió, ha provocado un golpe efectivamente a la seguridad social. Por eso me parece que en este caso de gobernabilidad es un hecho
importantísimo que el gobierno, en este caso, el delegado del gobierno, el señor Cepeda, como presidente del Consejo Directivo del IES, se haya puesto de acuerdo con el Frente Unitario de Trabajadores para convocar o pedirle al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones de los grandes electores para que se elija al representante de los afiliados como también al representante de los empresarios. Me parece que ese es un paso positivo, evidentemente que sí, mi estimado Gustavo, en el hecho de recuperar la representación de los afiliados para defender los recursos de los y las ecuatorianas que tienen que ver con la Paso que seguridad ha sido social. postergado por varios años, dicho sea de paso. Claro, dése cuenta que desde el año 2016 debían haber sido nuevas elecciones y estaban prorrogados en funciones de acuerdo a los intereses de los presidentes del Consejo Directivo, tanto del ex presidente Richard Espinosa, me refiero presidente del Consejo Directivo del IES en ese tiempo, como también del señor Watted luego de esto, o del señor Paul Granda, que también mantuvieron a los mismos vocales para desde ahí ir haciendo de las suyas con los recursos de la ¿Cuándo se seguridad. realizarán estas elecciones? Eso depende ya del Consejo Nacional Electoral. Nosotros creemos que no puede ser más allá de 2 a 3 meses en la posibilidad efectivamente de tener nuevos representantes. Parte del problema son los pies de plomo con lo que se mueven las cosas. ¿Qué otros puntos decidieron en todo ¿Qué caso? otro elemento hemos discutido con el gobierno, con el representante del Consejo Directivo del IES? Le hemos planteado discutir el tema de la transparencia, Gustavo. Y ahí en el tema de la transparencia tiene que ver con todo la deuda que tiene el Estado con el IES, así como también los actos de corrupción. Y creo que nos hemos enterado de cosas importantes. Por ejemplo, el presidente del Consejo Directivo del IES nos denunciaba de que son más de 20 años, Gustavo, 20 años en nuestro país, que los gobiernos no han pagado un solo centavo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué No rubros? son palabras nuestras, esto lo ha dicho el señor Cepeda. ¿Por qué rubros? ¿A qué rubros se refiere? Se ¿O en refiere a absoluto no han pagado cualquiera de nada? los rubros, mi estimado Gustavo, con las deudas que tienen con el IES. El ¿Qué más nos hace? 40% de aporte a las jubilaciones del sistema de pensiones, a lo que le toca al gobierno, que es También bastante tiene que ver oneroso, con del el tema sistema de del, salud. tiene que ver también con la cuestión de los bonos. Tiene Ujú. que ver también, Gustavo, con el tema del sistema de salud, del sistema de pensiones en algunas ¿Qué cosas. pasa con los aportes de los afiliados del sector público? Bueno, fíjese usted, son más de 2.000 millones de dólares que están adeudando los grandes empresarios o los empresarios en general al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sí, Social. pero terminemos con el sector público para no mezclarlo. El sector público está al día con los aportes de No los todos, mi trabajadores del estimado Estado. Gustavo, no todos. Por eso es que muchos trabajadores de los gobiernos seccionales, de los gobiernos, tanto municipios, consejos provinciales, en muchos de los casos, deben pedir que se hagan algunos acuerdos de mora para que los trabajadores puedan hacerse atender. Esto es vox populis de lo que pasa en el país. ¿Qué otro elemento adicional, mi estimado Gustavo, también se ha planteado en medio de esto? Es el hecho de que el gobierno nacional, y en este caso el Ministerio de Finanzas, no tiene en sus estados los más de 4.500 millones de dólares que le adeuda el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la atención médica a los familiares de los afiliados. Es decir, evidentemente necesitamos demandar del gobierno nacional que se reconozca también esta deuda. De allí viene realmente la iliquidez y la falta de servicios que están sufriendo ahora todos los afiliados. Perdón, no le escuché, Gustavo. Le decía que de allí, justamente de esta falta de financiamiento, vienen todos los problemas que se están generando en los hospitales, la incapacidad de atender con oportunidad como tiene que ser en el área médica, empezando por las citas que ahora se demoran por lo menos 3 meses. Así es. Por eso es necesario también acabar con algunas cosas que se dieron dentro de la seguridad social. Por ejemplo, el famoso call center, mi estimado Gustavo, que ha servido para aplazar a cada rato el tema de las citas médicas. Muchos de los afiliados
A veces logramos tener una cita médica para después de 4 o 5 meses con un especialista y ocurre que faltando 2 días te vuelven a llamar a decir que se va a postergar 6 meses más porque o le despidieron al médico o lo otro es que se jubiló o está de vacaciones. Es decir, todas estas cosas tienen que ir cambiando y por eso es indispensable el hecho de que en vez de que se esté delegando, mi estimado Gustavo, la atención médica a la clínica privada, debería haber una reingeniería dentro del IES que signifique adquirir más médicos, especialistas, mejorar la infraestructura, mejorar el tema de la atención médica, pero también el mejorar el tema de las medicinas teniendo todo al día. Se Si habló por logramos otra hacer todo parte, esto, señor Erazo, evidentemente que se el habló IES va por a otra cambiar. parte de los hechos de corrupción del IES que día a día han ido apareciendo en los medios de comunicación, pero que no trascienden a investigaciones, sobre todo a la solución de problemas, empezando por medicamentos que se los deja caducar, que se hacen compras absolutamente sin ninguna planificación, luego no se distribuye, se desperdician medicamentos o medicamentos que se los encuentra embodegados en cielos rasos, y así por el orden. ¿Qué pasa con los temas de corrupción? Que va también en los asuntos relacionados con la entrega de hospitales que no ha sido plenamente solucionada. A ver, en este caso del tema de la corrupción, nosotros hemos topado también esto y el presidente del Consejo Directivo del IES nos ha señalado que existen más de 199 denuncias presentadas a la Fiscalía y que lamentablemente son en este escenario en donde se ha detenido los procesos de investigación, así como también los procesos de sanción. Por eso es que hemos creído conveniente que en los próximos días se pida una reunión entre el presidente del Consejo Directivo del IES, el Frente Unitario de Trabajadores, conjuntamente con la fiscal, para pedirle que se acelere, ¿no es cierto?, todas estas investigaciones en los temas de corrupción. Hay temas muy, muy graves, muy complejos, Usted nos emblemáticos. está diciendo que la Fiscalía no está atendiendo las denuncias relacionadas con el IES. Yo creo que está atendiendo, pero no con el debido proceso que se requiere ser ágil. Y necesitamos por eso mismo plantear esa agilidad. Y lo otro es que queremos establecer también, mi estimado Gustavo, en medio de esto, es el hecho de que salga a la luz todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con el Hospital Quito Sur, los sobreprecios con el Hospital San Fernando. Es decir, es un montón de cosas. Fíjese ustedes, luego de la salida del señor Jorge Glass con el habeas corpus, se hablaba también que uno de los principales implicados en los actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el tema de las medicinas y por el tema de las fundas de los cadáveres, también estaba por salir libre con otro habeas corpus. Es decir, mientras los grandes implicados en los actos de corrupción están por salir libres, ocurre que en cambio se detienen todos estos procesos que le han hecho tanto daño al Instituto Ecuatoriano de Seguridad ¿Qué Social. se ha conversado, señor Erazo, con respecto al BIES? Una entidad que, de lo que vemos nosotros, no quiere ser manejada por nadie. Hay gerentes que pasan uno tras de otro, que no aguantan mucho tiempo allí, y financistas, banqueros de prestigio en el país no quieren saber de esta entidad, con un largo historial de malos créditos, con una cartera vencida y de mala calidad, que significa un lastre para esta entidad. ¿Qué es lo que se ha conversado al respecto? A ver, el tema del BIES hemos planteado hacerlo en una reunión explícita para eso. No lo hemos logrado hacer hasta ahora porque evidentemente es un tema bien grande, bien grueso, que necesitamos resolverlo atendiendo todo de manera integral. Pero de lo que sí hemos visto efectivamente es cómo se hicieron uso los recursos del BIES también para beneficiar a los amigos de quienes estaban dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dirigiendo. Recuerde usted, mi estimado Gustavo, que la señora Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, que tenía 4 años de afiliada a la Seguridad Social, pudo llegar a un préstamo por más de $350,000 para comprarse su casita, entre comillas, que era una hacienda de los Caranqui, me parece, mientras en cambio los afiliados que tenemos 20, 30 años no podemos llegar a los préstamos hipotecarios. Y de lo que sabemos hasta ahora es que no ha terminado de pagar su totalidad, ni siquiera
los porcentajes que debía haber pagado por el tema de la seguridad social. Bien, Lo que señor también se nos ha Erazo. señalado es que hay carteras vencidas por no pago de los préstamos hipotecarios, evidentemente porque la gente no tiene capacidad adquisitiva y porque se hizo dando a dedo y no como se debía haber establecido este elemento. Bueno, esperemos que realmente se tome un poco más en serio por parte de todos los estamentos este tema del IES, que se encuentra realmente en un riesgo de un colapso, señor Erazo. El tiempo nos obliga a caminar con paso ligero y no quisiéramos dejar de tocar cómo van los temas de fondo en cuanto a lo laboral, con las ideas tan diferentes que existen entre los sindicatos, los sectores laborales del país y el gobierno. El gobierno a toda costa quiere un sistema con mayor flexibilización laboral. ¿Qué es lo que se ha conversado? Mire, Gustavo, en esa discusión evidentemente que no hay avances. Y no hay avances porque la propuesta del gobierno nacional es la misma propuesta que presentó el correísmo hace algunos años atrás. Recuerde usted que en el año 2014, me parece, en ese entonces el ministro del Trabajo, El economista Marx eh, Carrasco. eh, el ministro Carlos planteó la necesidad de un nuevo código, ¿no es cierto? Y hablaba del Código de Relaciones Laborales. En ese Código de Relaciones Laborales ya se planteaba el hecho de que en caso de despido de los trabajadores ya no exista indemnización, lo que hoy nos está diciendo el mismo asesor del gobierno nacional, Diego Ordóñez. O también estaba dentro de esa propuesta el hecho de que la jornada de los trabajadores pueda ser distribuida en la mañana, tarde y noche, es decir, 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y 2 horas en la noche y cumplir la jornada de 8 horas. Es decir, buscan mano fresca, ¿no es cierto?, para sobreexplotarla, sin importarles cuáles van a ser las secuelas en la salud de ese trabajador. ¿Qué más nos han planteado? El tema de que es necesario que los contratos a prueba sean de 6 meses a 2 años. Es decir, eliminar el derecho, ¿no es cierto?, a tener una estabilidad laboral. Se Pero persiste también, en el Código Laboral Paralelo. eh, bueno, primero les hemos señalado que no puede haber código laboral paralelo, mi estimado Gustavo, porque la Constitución impide. La Constitución habla de que no puede haber discriminación, ni por religión, ni por credo, ni por cuestión ideológica, y peor todavía por cuestión económica y laboral. Entonces, no puede haber trabajadores con derechos y otros trabajadores sin derechos. Por lo tanto, en lo que hemos planteado, que sí es necesario un nuevo código del trabajo, pero que se sujete a las normativas que establece la Constitución, los convenios internacionales y los convenios de derechos humanos. ¿Se perfila algún punto de encuentro en el corto o mediano plazo? Al menos, discúlpeme ser pesimista, Gustavo. En este caso, si el gobierno nacional no tiene una visión desde el punto de vista social de proteger al más débil de la relación laboral, evidentemente que no habrá acuerdo alguno. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, señor Erazo. Queremos agradecerle por su presencia. Gracias a usted, Gustavo, y como siempre a su servicio. Declaraciones de Nelson Erazo, dirigente de larga data, presidente del Frente Popular, dirigente de la UGT.